Soy Javier Almendros y este es el podcast número 277 de este hueco que tenemos hoy para hablar de la 10ª jornada de la NFL con la tercera victoria de New England Patriots 19-16 en Soldier Field, en el campo de Chicago. 19-6 con una sensación extraña en este partido que iremos luego desgranando, pero que ya la primera parte creo que nos deja las pistas, ¿no?, de lo que luego fue el resto del partido. Errores por ambos ataques, sobre todo unas defensas que superaron y marcaron, creo, la diferencia tanto de Chicago como de New England. En el caso de la defensa de New England, no sé si tanto por mérito de nuestra defensa como por demérito de la defensa, del ataque, de Chicago. Una primera parte que, a pesar de la interceptación, a pesar de las 3 o 4 buenas posiciones de campo al inicio de las posesiones de Chicago, bien fuera por los punts, nuestras pérdidas de balón, como la interceptación, algún retorno, prácticamente empezaron de media en yarda, entre yarda 40 y yarda 50, y ni siquiera aún así Chicago consiguió absolutamente nada. Y poco más New England, con simplemente un primer drive en el que, basándose mucho en la carrera, consiguen esos 3 puntos con un field goal de más de 30 yardas aproximadamente, si no lo tengo apuntado mal. Es un poco al final ya de la primera mitad cuando el partido se rompe. New England pone, para mí, el único drive decente de todo el partido, con una buena mezcla de juego de pase, de juego de carrera, con trick plays, con jugadas más diseñadas, con algún tipo de situación como salidas de Drake May, algún balón yo creo que bastante interesante en rutas high-low, bueno, con varios conceptos, mezclándolo absolutamente todo, incluso en la finalización con un touchdown en play action a Jalen Polk, yo creo que de mucho mérito. Y ahí no sé qué pasó, porque le quedaban 2 minutos a Chicago, no gestionan absolutamente nada bien ese final, nos dejan además el balón en mitad de campo y somos capaces aún en 3 o 4 pases en ponernos de nuevo a tiro de field goal, con un muy buen pase final a Kayshon Boutte, muy bien jugado por Kayshon Boutte, que enseguida se tira al suelo, que se organiza muy bien New England, incluso capturando una penalización porque parte del equipo de Chicago no le había dado tiempo a volver, dejando prácticamente 1 segundo o 2 segundos para que Joe Sly consiguiera el segundo de los field goals que consiguió en esa primera mitad. El resultado al descanso, ese 13-3, porque Chicago sí que había conseguido un field goal, marcaba un poquito lo que luego fue el devenir del partido, ¿no? Esa incapacidad de Chicago durante toda la primera parte se vio todavía acrecentada más en la segunda, con todavía un desmembramiento, yo creo, todavía mayor de la línea ofensiva, permitiendo que los sacks, que la presión, que incluso no sé, la desesperación por parte del ataque se viera cada vez en cada drive, en cada balón, y que, sin embargo, el ataque de New England nunca acabó de volver a coger ritmo, no volvió a poner un drive consistente, completo, igual que el del final de la primera mitad. La defensa de Chicago ajustó a las 4 o 5 cosas, ya os digo, fue más un fogonazo ese final de la primera mitad, algunos errores también, mayores intentos de lanzamiento en profundo, con probablemente también el miedo, ¿no?, por la interceptación que tuvo en la primera mitad de no volver a cometer errores, aunque vuelve a tener un lanzamiento en red zone que vuelve, yo creo, que a fallar Drake May. Luego, si queréis, lo hablamos en detalle todo el desempeño de May. Y la realidad es que el partido se iba poco a poco, ¿no?, como un contador yéndose el tiempo, con la sensación de que Chicago podría necesitar 3, 4, 5 cuartos más simplemente para conseguir anotar los 13 puntos que ya tenía New England en el marcador. La situación es esa, que New England contemporizó, gestionó sin errores todo su juego de ataque, sin mayores capacidades, además de
de poder poner un drive que marcara un poquito las diferencias. Solo 2 field goals ya terminando el partido, muy al final marcaron esos 19 puntos que le dan esa diferencia, y Chicago, ya os digo, ¿no?, con una incapacidad total desde el principio hasta el final. 9 sacks sufre Caleb Williams, prácticamente la mitad de los snaps bajo presión, una incapacidad total también para correr. Se les lesiona también un hombre de línea y tiene que volver a entrar con otro reserva. Ya tenían ellos 2 hombres lesionados y vuelven a tener uno más, con lo que prácticamente el partido creo que se puede resumir, como os he dicho, ¿no?, en ese final del segundo cuarto, ese final de la primera mitad, en el que New England hace su mejor juego ofensivo, en el que saca a relucir, yo creo, eso que preparas, ¿no?, para los momentos especiales, ¿no?, para, pues, si tienes que remontar, ¿no?, las típicas jugadas, drives consecutivos que te puedan dar esa pequeña diferencia, ¿no?, esa situación superior, ¿no? Curiosamente, ya entrando en el final, ver esa sensación con la línea de Chicago todavía mucho peor que la nuestra, que ya es decir, ver un Soldier Field que con un 19-6, faltando 8 o 10 minutos, estaba vacío, sin gente, pitando al entrenador, la desesperación de las caras de los jugadores en ataque. Hay que recordar que no solo Caleb Williams, que se enfrentaba al siendo número 1, al número 3 en Drake May, sino que estaba Keenan Allen, estaba DJ Moore, estaba Cole Kmet, estaba ¿quién más? Vamos a ver, DeAndre Swift. Tienen jugadores más que de sobra, ¿no? Y sin embargo, y Romeo Dunce, se me olvidaba uno, y la sensación es esa desesperación completa. La línea es un desastre, estoy de acuerdo, pero hay talento para jugar otro tipo de cosas. También creo que la pérdida de Khalil Herbert les imposibilita también cierto tipo de juego, con DeAndre Swift evidentemente dando otras opciones diferentes, pero bueno, al final el que has pagado es el que has pagado después de que dejaste ir a Montgomery, y creo que esa es al final la conclusión. Un partido malo de ambos equipos, no por parte de las defensas, en general de los ataques, con una, ya os digo, ¿no?, con una sensación que te deja de que hay un ataque todavía peor que el nuestro, que hay una línea ofensiva todavía peor que la nuestra, que ya es decir, ¿no? Los detalles del partido al final, bueno, son muchos y los iremos desgranando, pero bueno, por empezar por alguno, por Drake May, para mí hace el peor partido de toda la liga. De los 5 partidos que lleva, para mí es el peor. Comete una interceptación en un error clarísimo, un balón que probablemente estaba tirando fuera de banda y que lo tira suficientemente cerca como para que un TJ Edwards, que era su primera interceptación de la temporada, lo acabara interceptando, y les podría haber significado, ¿no?, ese cambio, ese giro, y fue un error bastante grosero por parte de Drake May. Esa situación al final, como os he dicho, ¿no?, por parte de la defensa acaba siendo controlada. Luego May creo que tiene ciertas cosas, por no poner todo lo negativo, tiene creo una mejoría para mí en el juego de pies. Empezamos a ver muchísimo más play action. Era un equipo que iba a sufrir y se le corrió más o menos bien, con casi 4 yardas por carrera y superior de Antonio Gibson y de Ramondre Stevenson, y el play action no estuvo presente, ¿no? Y por ejemplo en el touchdown y en alguna jugada más, aunque había veces que no nos lo compraron, pero sí que es verdad que toda la parte de play action, la ejecución por parte de Drake May, yo no recuerdo esa falta de fluidez, esos pies ligeros, resbaladizos, que no acaba de marcar bien la posición. Y es cierto que creo que en esa faceta creo que se le nota mejoría en la interpretación también del juego. Creo que hubo lecturas que pre-snap o jugadas a lo mejor que él pensaba que podíamos estar en una zona, y luego que era lo normal por parte de Chicago, y luego finalmente fue hombre y eran
eran jugadas que él intentó luego darle continuidad con los pies, pero bueno, que él no arriesgó luego el lanzamiento que tenía como primera o segunda opción. Se le liberó bastante más la capacidad de decisión, dos balones largos para mí cuestionables en cuanto a su ejecución, pero se le dejó, ¿no? Se le ha dejado, digamos, la capacidad de tener lecturas en profundo y de ejecutarlas. Se le ha dejado también carreras en las que tiene una ruta high-low, en la que tiene hasta 3, creo que hubo en algún caso, un pase corto, un pase medio y un pase más largo, con esa posibilidad de decisión, ¿no? De si era una u otra, decidiendo además siempre muy bien, con lanzamientos de muchísimo mérito, el de Mario Douglas para, por ejemplo, o el de Kayson Boutte. Hay otro, Austin Hooper, en una intermedia, en una zona, atacando la zona. La tranquilidad también, ya os digo, ¿no? En el final de la primera parte, la salida en bootleg desde play action en algún caso, por ejemplo la de la interceptación, creo que fue una muy buena ejecución, aunque no nos compraron el play action. Luego al final, claro, queda un poco manchado por el tema de la interceptación, pero creo que estaba bien ejecutada y creo que son esas posibilidades de Drake Maye que te da su agilidad, su capacidad atlética para salir y ejecutar fuera de plataforma. Por ejemplo, el lanzamiento de Boutte, que casi es interceptado, es un lanzamiento que no muchos quarterbacks pueden hacer. Es evidente que lleva demasiado aire, necesita más hueco, y se quedó corto y por eso casi es interceptado. Boutte tiene que ajustar, pero quiero decir que se ve, digamos, en la parte técnica y táctica que hay progreso respecto al primer partido. ¿Por qué digo que es su peor partido desde mi punto de vista? Creo que se deja lanzamientos, creo que tiene que aprender a que tiene lanzamientos en ventanas muy estrechas, en juego corto y móvil. Está dudando en cuanto a alguna de las ejecuciones, sobre todo en rutas cruzadas, en rutas cortas. Aunque lanza en anticipación, es verdad que hay veces que también, sobre todo duda, sobre todo cuando hay una ruta móvil, está dudando, ¿no? Si ejecutar o no ejecutar, porque está teniendo problemas de precisión. Lo hablábamos en el principio, creo, el principio de los podcasts cuando hablábamos con Drake Maye. Creo que tiene todavía problemas de ejecución, hay algún lanzamiento que queda fuera de su target. Recuerdo alguno en zona corta, el de Hunter Henry en red zone, que no sé qué pasó, no lo he vuelto a ver, pero que lo lanza prácticamente 1 metro fuera. No sé si era una opción en la que esperaba que Hunter Henry se quedara allí quieto, bueno, como lo que suele hacer Kelsey, etcétera, ¿no? El quedarse después de correr, quedarse quieto, fijo y marcar esa posición. Tiene, ya os digo, tiene 2 o 3 lanzamientos que creo que son bastante groseros, más allá de la interceptación, y creo que se está dejando ya, probablemente por esa parte de estar comedido, de evitar los errores, ¿no? Porque creo que lee bien en ese aspecto el partido, y solamente él podía perder el partido. Ese partido estaba ganado con el 13-3 de la primera mitad. Era prácticamente imposible, con lo que habíamos visto, que Chicago, y mucho más con lo que vimos en el principio de la segunda mitad, pudiera recuperarse. La imposibilidad, por lo tanto, de que te vayan a recuperar el partido deja en manos tuyas, únicamente por tus errores, que alguna interceptación en buena posición, un pick six, lo que sea, te meta otra vez a Chicago en el partido y te complique la situación. Así que lee bien el partido, yo creo que evita por ese lado los lanzamientos, y hay que poner en valor también que lo que ha trascendido además es que la semana no fue realmente buena en cuanto a los entrenamientos. El miércoles hubo drops, fallos, incluido él en uno de los snaps, que volvimos a ver el otro día también, un problema con el snap, y eso él mismo se hizo responsable y pidió la posibilidad de dirigirse al cuerpo de ataque durante la reunión del miércoles o post reunión del entrenamiento del miércoles, para decir claramente que no era aceptable y que el equipo en parte estaba como estaba porque no estaba entrenando del todo bien, ¿no? Lo que
lo que hemos dicho, ¿no? Hay altos y bajos en este equipo, y ya no solo en cuanto a la calidad o al entrenamiento, sino que el propio equipo no está funcionando 100% a su máximo rendimiento, ¿no? Y creo que Drake May se haga responsable de ello, que ya os lo dije, ¿no? Que yo le vi responsable ya desde Londres y a mí me cautivó, ¿no? Lo poco que traté con él en las ruedas de prensa, ver además que ahora toma la iniciativa, ¿no? Para hacerse el responsable y afianzar un poco y destacar, poniéndose él mismo como ejemplo, no atacando solamente a los demás, sino él mismo, que no había ejecutado bien durante ese entrenamiento, que normalmente es el principal, el del miércoles y el del jueves. Y creo que eso también le pone en valor. Yo ya os digo, yo ya lo había notado, esto no hace más que confirmarme lo que yo ya sentía, y eso creo que pone al equipo un poquito en esa situación, ¿no? que Brady tenía, ¿no? De ya tengo a un tío aquí que me va a fiscalizar, ¿no? Y además es el tío que me va a pasar el balón, si no me lo merezco no me lo va a dar, ¿no? Que era un poco la manera de liderazgo de Tom Brady, ¿no? La parte dura y crítica para corregir y mejorar, corregir los errores y mejorar, que es, yo creo, la manera en la que esta cultura de New England, instaurada por Bill Belichick a principios del 2000, ha funcionado, ¿no? Más allá de que ahora vengan las nuevas épocas y que Mayo, digamos, tenga que tratar a los jugadores de una manera o de otra, para mí, solo corrigiendo esos errores mejoras, ¿no? Y siendo consciente de que no lo estabas haciendo del todo bien. Resumiendo, yo creo que Drake May, como os he dicho, hace uno de los peores partidos, porque no acaba de ejecutar en ciertas situaciones correctamente. Continúa además arriesgando en sus escapadas por el pocket, que creo que no tiene sentido esa dos últimas yardas buscar el golpeo. Tiene que aprender a hacer un slide y tiene que evitarse el contacto en ese final de la carrera, porque está corriendo limpio. Cuando toma la decisión la está haciendo correctamente, las está ejecutando correctamente, y para mí el problema es que va al choque como si fuera todavía de high school en esa última o dos últimas yardas. Eso no tiene sentido. Lo único que nos pone es en el riesgo, como ya tuvimos, de tener una conmoción cerebral, de perderle para parte del partido, para alguna, o incluso peor, ¿no? Para algún tipo de lesión. Creo que también hay que destacar que la línea, curiosamente, y no acabo de entender por qué, porque el pass rush de Chicago no es del todo malo, y la línea, las trincheras de Chicago no son del todo malas, funcionó bastante bien dadas las circunstancias, no permitió tanta presión como en otras veces, evidentemente sí que la hubo, o sea, no es que tengamos una línea muchísimo mejor, pero por ejemplo se estaba enfrentando de Montre Jacobs a Montesuet y no se notó tampoco, digamos, lo mismo que vimos, por ejemplo, en el otro sentido, ¿no? El pass rush de New England frente a los jugadores de Chicago, que era una línea tremendamente porosa, ¿no? y que no sostenía nada. Así que por ese aspecto creo que se juntaron varias circunstancias para que el partido fuera más o menos limpio, y creo que Drake May, yo habría esperado que brillara más, ¿no? La línea funcionó algo mejor también el juego de carrera. Vimos en algún momento conceptos interesantes en cuanto al juego de ataque, aunque no fueron generalizados durante todo el partido. Tuvo además la libertad de tomar decisiones como, bueno, pues como jugarse algún cuarta y, creo que fue un 4-1, un 4-2, que finalmente es una carrera de Ramondre Stevenson, y se toma esa decisión conjuntamente, incluyéndole a él, los lanzamientos largos. O sea, él tiene ya mucha más libertad de la que nunca se le dio, por ejemplo, a Mac Jones, y la está ejerciendo, está aprendiendo, está fallando, eso está bien, pero yo habría esperado más en este partido, ¿no? Por lo que os he dicho, ¿no? Esa ejecución, esos play action, había algún tipo de hueco. Bueno, los errores que comete, por ejemplo el de la interceptación, otras 2 o 3 interceptaciones que nos salvamos de milagro, y el haber puesto, yo creo que un drive, ¿no? El haber dado el toque de atención y el haber puesto un drive en la segunda mitad que hubiera cerrado el partido mucho antes, ¿no? Yo nunca noté el riesgo de haberlo perdido, porque Chicago lo que se veía es un equipo completamente desesperado, sin ideas y sin capacidad de ejecutar bien, y ya os digo, ¿no? Con ese
con ese plantel y con ese elenco de jugadores, ¿no? De tremenda calidad, ¿no? Y que la línea únicamente creo que no tiene esa responsabilidad. Pero bueno, por ese lado, interesante que ya os digo, hay confianza en él porque se le ha liberado muchísimas cosas. Yo le vi ya no solo tomando las decisiones, sino, como ya os digo, ¿no? Ejecutando conceptos ya algo más elevados, algo más complejos en ataque, dejándose todavía balones, pero confiando, ¿no? O sea, se está poniendo un playbook de profesional a un chico que cuando es drafteado en mayo no lo era todavía, ¿no? Como criterio así global, ¿no? A ver, ¿qué más notas tengo por aquí que compartir con vosotros? Empezamos corriendo, jugando con 2 tight ends, juego de carrera por el centro. Además, creo que jugamos bastante poco zonal para lo que solíamos hacer en partidos anteriores y funcionó más o menos dentro de lo normal. Creo que el planteamiento era el correcto, ¿no? Empezar a marcar, tener un poco de drive sostenido con la carrera. Pero tengo muchas pegas, ¿no? Con el juego de carrera y os lo voy a comentar. Teóricamente, la mayor de las dudas era el juego de carrera, de la defensa de Chicago. Sin embargo, creo que evidentemente corrimos mucho, corrimos casi 30 veces, no digo que no, pero no vi ese uso abusivo, ¿no? Como nos han hecho a nosotros cuando tenemos un plantel enfrente que es capaz de hacernos 4 o 5 yardas, con 3 downs a 4 o 5 yardas acabas haciendo primer down siempre, ¿no? Es verdad que nos pararon, pero muy pocas veces con pérdidas de yarda o con yardajes muy cortos. Salía además una estadística de Van Lazar que prácticamente después del primer contacto, antes del primer contacto, las yardas eran negativas en todos los partidos. O sea, básicamente siempre el jugador tenía que sacar de donde no había, porque tenía ya un tío en el backfield cuando recibía el balón. Y sin embargo aquí ya empezamos con yardas positivas después del primer contacto. O sea, la producción fue bastante más sencilla, bastante más fácil. La línea, digamos, superó en esa faceta. Pero hay cosas que me chocaron de cómo se gestionó. Primera, creo que Rhamondre Stevenson o está lesionado o está intentando mantenerse, no arriesgó, no le vi con grandes cortes. Yo no sé si está tocado en cuanto a rodilla, si se ha vuelto a resentir del tobillo, no lo sé. La sensación es que no hizo muchísimos cortes, fue al contacto, consiguió las yardas después del primer contacto, pero no le vi como lesionado, es la sensación que tuve. Creo que había mucho más en ese juego de carrera de lo que luego teníamos. De hecho, enseguida empieza a jugar Hasty, que es otra de mis quejas o de mis sorpresas. Prácticamente hizo Hasty por volumen de snaps la posición de running back 2, que no acabé de entender, porque luego nunca abusamos o marcamos el usar a Hasty o Rhamondre Stevenson para mezclar jugada de pase, jugada de carrera, o usar a Hasty como receptor, ¿no? Que lo habíamos usado, alguna screen, etcétera. Para mí es una situación rara, porque luego cuando Antonio Gibson, que teóricamente no estaba lesionado, que estuvo retornando, empieza a tener snaps ya al final del partido, pudo correr mucho mejor. O sea, no había para mí una razón de peso en la que, si Rhamondre Stevenson no estaba, digamos, al 100%, que es la sensación que me da viéndolo jugar, que hubiera tenido más snaps Antonio Gibson. Y por ahí creo que vienen todas mis quejas. Creo que debíamos haber usado más abusivamente el juego de carrera, incluso rotando a los running backs. Sin embargo, pues sí, se jugaba en primer down, pero luego ya no jugábamos en el segundo, no sé por qué. Bueno, no entendí tampoco, como os he dicho, ¿no? el poner a Hasty por delante de Antonio Gibson. Luego se demostró que yo creo que Gibson podía haber hecho más daño, es más norte-sur de lo que es Hasty, y que creo que podía haber dado más opciones, ¿no? de conseguir yardas y de machaconamente, también por la gestión del reloj en la segunda mitad, haberlo hecho mucho mejor, y creo que no lo supimos hacer. Y luego no entiendo que en partidos como este no fuéramos capaces, ¿no? Y jugamos
bastantes no, pero sí que jugamos alguna empty y empty backfield, y ni siquiera creo que luego acabamos usando como receptores. Así que creo que por ese lado no me acabó de convencer. Creo que está mal gestionado desde mi punto de vista. Creo que está mal gestionado, ¿no? Todo el juego de carrera, porque creo que teníamos margen. Empezamos con 3 y fuera, luego hacemos el field goal y luego a partir de ahí es la interceptación y 4 o 5 punts consecutivos. Lo que os he dicho, ¿no? Se nos acabó la luz un poco, no teníamos ese drive preparado para poder apisonar a Chicago, ¿no? Que sabíamos que iba a tener problemas en ataque y que le iba a costar para ponernos por delante, para marcar esa presión, forzar un poco el juego ofensivo por parte de Chicago, y sin embargo yo lo eché de menos, no llegó hasta ya os digo, ese final de la primera mitad, en la que empezamos a ver las trick plays, empezamos a ver bootlegs, empezamos a ver esa play action, mucho más, un drive, aunque mucho más, ¿cómo decirlo? Que no es algo que puede ser sostenido, es algo más excepcional, con jugadas más excepcionales. Sí que vimos conceptos y sí que vimos situaciones, incluso la propia jugada, ya os digo, del touchdown a Paul, que creo que son sobre la que tú puedes empezar a construir, evidentemente no un drive completo, pero sí puedes coger situaciones que funcionaron y ponerlas para hacer un drive completo, y vimos tanto a Booty como a Demario Douglas, que creo que en algún momento podían haber hecho o tenido más producción, ¿no? Mucho más desdibujado tanto Osborne como Polk. Kendrick Bourne estuvo prácticamente sentado. Se ha hablado además mucho, ¿no?, de que estuvo en el banquillo, que prácticamente no se le dan snaps, igual que a Javon Baker, y bueno, poco más. Como os he dicho, ese ataque que no pone absolutamente nada y que comienza tremendamente mal, ¿no? Es la defensa la que lo sostiene. La defensa de New England, tengo aquí apuntado al principio que no se comen el play action. Tuve la sensación todo el partido, porque van cambiando de formación, luego si queréis lo vamos hablando, pero tuve la sensación de que estaba tremendamente bien preparado por Covington. La sensación era que tenían claro cada vez que defendían qué era lo que les iba a plantear la ofensiva de Chicago. Y hablo de la primera mitad, en la que el pass rush no fue tan importante, ¿no?, como en la segunda, aunque lo fue, pero no fue tan importante en la segunda. No nos comíamos play action, las posiciones de carrera, tanto por dentro como por fuera, estaban bien cubiertas. Teníamos, yo creo, esa anticipación, ¿no? Bueno, es que les dejamos, yo creo que 1 de 10 o algo así en conversión de tercer down, ¿no?, en la primera mitad. O sea, fue prácticamente, nosotros estábamos poco mejor, ¿eh? No convertimos mucho más, pero fue algo así como 3 o 4 de 12 o de 15 o algo así. También muy por debajo de ni siquiera un 30 o un 40%, pero sí que conseguíamos alguna cosa más. A Chicago lo teníamos básicamente acogotado, ¿no? Nos hicieron algo de daño en carrera de manera puntual, nunca con drives sostenidos, como ya os he dicho, ¿no? Y además jugando en posiciones, además en posiciones, ya os digo, muy negativas, ¿no? Con empezando en la yarda 48, empezando en la yarda 40, la interceptación, retornos, los punts cortos, bueno, el viento, ¿no?, que nos afectó también, yo creo, al principio, hasta que se acostumbraron. Todo eso yo creo que nos podía haber lastrado contra otro tipo de ataque, y sin embargo no fue así, ¿no? Contaros lo de la defensa, porque me chocó muchísimo. Creo que Covington se ha marcado probablemente el mejor partido, no sé si por demérito, de Chicago, pero sí que vi muchísimas cosas diferentes, ¿no? Jugamos una 3-4 de libro durante toda la primera mitad, con Jennings y el otro chico que ahora mismo no me acuerdo, creo que es Jacobs también, lo tengo apuntado, pero ahora mismo no lo veo. Cuando lo vea os lo digo. Un chico que yo ni le había visto, Curtis Jacobs,
efectivamente, Curtis Jacobs como outside linebackers puros, cerrando la carrera, y luego Takitaki al lado de Tavai. Es en esa primera mitad cuando yo creo que controlamos muchísimo el juego, pero no soltamos ni a Takitaki ni a Tavai como en la segunda mitad, que yo creo que fue lo que ya desarbola un poco la defensa de Chicago. Empezamos, ya os digo, en base. Yo llevaba, no sé si la había visto alguna vez, jugar en base y tanto tiempo, una 3-4 tan obvia y tan clara, con formaciones tan pesadas, con la incapacidad además de Chicago de atacarnos contra esa defensa, porque al final te estás, bueno, pues si tienes, imaginar, a 7 tíos en la caja, pues solo hay 4 defendiendo, ¿no? Con prácticamente un único safety en profundo y básicamente jugando una cover 0. Y ni aún así, o sea, les dimos, digamos, o sea, el esquema durante toda la primera mitad es: no me vas a correr, si me quieres ganar, pásame. Y no había capacidad de pasar, no encontraron a Cole Kmet por la zona underneath siquiera, no consiguieron abrir el campo en ese 1 contra 1, no sé quién estaba siquiera con Marcus Jones o con Jonathan Jones, no consiguieron absolutamente hacer nada. El perjudicado en todas estas formaciones de la primera mitad es Martemapu, que prácticamente solo jugaba pues cuando era un drive, era un snap largo de pase y salía básicamente a cubrir a Cole Kmet, ¿no? en individual. Hawkins era el que estaba siempre en profundo, y luego hubo, ya en la segunda parte empecé a ver un montón de cosas diferentes. Empezamos a ver a Joe Giles Harris, volvimos un poco a la formación base de toda la vida, ¿no? Con 3 hombres gordos de línea, Fernie Jennings, y luego dos linebackers más de Will, una especie de safety, que unas veces era Takitaki, otras veces era Petus, como níquel, digamos. Acompañando a Tavai estaba, ya os digo, ¿no? Giles Harris en algún momento. No sé si Takitaki se resintió o solo le quisieron dar la primera mitad del partido, pero todo el esquema de la segunda mitad fue en general diferente. Ya abandonamos la base, empezamos a jugar también con 2 safeties en profundo, probablemente también por intentar marcar un poco el que no nos hicieran una big play, que no nos recuperaran el terreno perdido. Yo creo que también vieron que es que tampoco nos estaban corriendo mucho mejor cuando no estábamos en formación base, y les defendimos también tremendamente bien, pero creo que eso forzó o permitió, digamos, a liberar un poco a Tavai, ¿no? Que yo creo que es clave en cuanto a Petus también, en cuanto a todos los esquemas de blitz que empezamos a lanzar en la segunda mitad. Que evidentemente hay producción de presión de 1 contra 1, porque la hay, pero también hay bastante, ¿no? de blitz y de desajustes, ¿no? de la línea, que yo creo que detectaron y ejecutaron bastante bien. Y los esquemas que vi de Covington me llamaron muchísimo la atención. Ya os digo, vimos jugando a Petus y doblando a Jonathan Jones, que caía del safety, Hawkins fuera. Jugó un montón de formaciones, jugó en single high algunos snaps con Jonathan Jones, metiendo bien fuera a Wilson o a Petus, como ya os digo, de níquel. Jugó con Mapu muchísimo en cobertura de Cole Kmet. González espectacular, creo que no permite ningún completo, si no recuerdo mal, o permite 1 de 4 lanzamientos. Estuvo casi todo con Romeo Dunce, y el miedo que yo tenía, que era, ya os digo, al final tienes a DJ Moore y tienes a Keenan Allen, pues sabes que contra Marcus Jones normalmente te van a hacer daño. Ni siquiera Marcus Jones no hace tampoco un partido excepcional, tiene algún completo, probablemente es el punto débil, ¿no? sobre el que nos atacan, pero hace las jugadas, ¿no? Consigue 2 o 3 pases defendidos, consigue los placajes también para evitar los primeros downs en muchos casos. Luego, como retornador, es una maravilla. Es que es prácticamente en cada jugada, si la cobertura, si el gunner ha conseguido cubrir a
cubrir al gunner rival, te acaba siempre escapando y consiguiendo un primero, un segundo, uno o dos primeros downs siempre. Así que muy curioso todo lo que sucedió en el apartado defensivo. Ya os digo, destacadísimo Farms, que incluso contra dobles bloqueos, sobre todo en la segunda mitad, consiguió controlar el juego de carrera. Destacadísimo Jennings, o el chaval Curtis Jacobs, creo que también lo hizo bastante bien, cerrando el edge. Tabai y Taki, yo no sé si por la deficiencia del ataque de Chicago, pero parecieron una pareja de linebackers mucho más fiables de lo que habíamos visto a todos los compañeros de Tabai que habían pasado por allí, pues Ellis, Macmillan, etcétera. Ya os digo, la secundaria empezó a funcionar probando muchísimas cosas, sobre todo en la segunda mitad. Siempre lo hizo bien, o al menos, digamos, es que ya no sabes, ¿no?, si es una incapacidad, ¿no?, de los amigos de Chicago, pero para mí siempre lo hicieron bastante bien. Así que, bueno, interesante, ¿no?, lo que vimos en defensa. La duda que me queda es si fue fruto solo de la incapacidad de Chicago, o empezamos a ver, ya os digo, otro tipo de partido, muchas más diferencias en cuanto a cómo plantear, ¿no?, esquemas diferentes, ¿no?, que vas a poder usar en situaciones completamente diferentes. Así que desde ese punto de vista creo que fue interesante. ¿Qué más cosas tengo por aquí? Jugamos en empty bastantes veces para intentar abrir un poquito el campo. Al final estaban jugando cover 3 con quarters en la primera línea, y yo creo que eso nos buscaba un poquito esa diferencia, ¿no? Luego nos planteaban hombre y yo creo que nos cambiaron muchísimo. Taki, que ya os lo he dicho, básicamente nos intentaron jugar carrera, porque no confiaban nada en el juego de pase. Creo que estaban prácticamente desesperados porque incluso la ejecución, ¿no?, Caleb Williams se le veía ejecutando mal. No sé, era una cosa rara, ¿no? Había como fallos de precisión. No entiendo, la verdad es que no entiendo mucho lo que estaban haciendo, sinceramente. Lo que os he dicho de los punts, ya os he contado lo de la defensa base. Se juega en un 4th y 4, curiosamente en la primera mitad, con Caleb Williams saliendo a correr. Os he contado también lo del viento, ¿no? Yo creo que luego no fue un efecto como tal, pues Joe Sly es verdad que falla algún kick. Los punts también creo que se vieron afectados, sobre todo al principio, hasta que le tomaron la medida. Es un viento que parecía más racheado que constante, pero los 3 field goals que intenta Joe Sly, es verdad que no son ninguno muy largo, pero funcionaron bastante bien. Ya os lo he dicho, no tenemos absolutamente nada hasta ese drive en el que anotamos el touchdown, play action, vimos alguna carrera con traps, trick plays, dobles lecturas, high-low, vimos un montón de cosas ahí que, ya os digo, evidentemente no puedes hacer el drive con conceptos tan extremos, pero sí que cositas, pues, ver una trap y bien ejecutada en la que se escapan y que son capaces de conseguir 10 yardas, ya es un progreso. Eso es algo que puedes usar para siguientes partidos, ¿no? Y para mí bastante bien. El usar a Polk, porque era la única lectura en esa jugada del touchdown, creo que le da confianza al chaval. Creo que hay que empezar a trabajar la parte mental, y en ese aspecto creo que es positivo, porque no era tampoco, no había más jugadas. O sea, si hubieran adivinado esa salida de Polk, pues nada. Pero mirad, para haceros una muestra de lo interesante que fue y cómo de bien se ejecutó ese drive, una o dos jugadas anteriores hay una formación idéntica con Booty y Polk cerrando una línea cerrada y pesada con 2 tight ends, y que son Booty y Polk los que cierran el edge de las dos líneas, los que digamos bloquean en el exterior para una jugada clásica de carrera, y
y esa misma jugada, simplemente cambiando la posición de izquierda a derecha de Polk y de Boutte, es la misma formación base sobre la que luego lanzan el touchdown posteriormente. O sea, estaban ya, digamos, calentando el juego de carrera, calentando, digamos, que iban a bloquear tanto Polk como Boutte, porque son los dos jugadores que entraban cuando era jugada de carrera y había que bloquear. Y digamos que sí que prepararon a priori, ¿no?, ese touchdown, y lo, digamos, fueron, digamos, anticipando, y por eso también el engaño al final surte efecto, porque era una parte que fueron practicando. Ya os he hablado de Jeremiah Farms, para mí el mejor en defensa, aunque hay muchos mejores. Ya os digo, la gestión del reloj lamentable y muy buena por parte de New England. Creo que gana el partido en esos 4 o 5 minutos finales de la primera parte, con ese drive recorriéndose el campo entero y luego recuperando con 1 minuto y consiguiendo ese field goal. ¿Qué más tengo por aquí? Muy poca presión y blitz en la primera mitad, y sin embargo mucho más en la segunda. También jugando el 1 contra 1, porque nos habían hecho dobles bloqueos en la primera en varias posiciones, y en cambio en la segunda yo creo que ya sí que empezamos a volverles un poco locos, ya no solo porque la línea era la que era, sino porque al final creo que por esquema probamos cosas que no supieron cómo actualizar y cómo consolidar en contra, ¿no?, cómo compensar la defensa, o sea, la línea ofensiva de Chicago. Vimos también bootlegs por parte de Drake May, que yo creo que, como os he dicho, ¿no?, hubo ahí un montón de cosas diferentes. Vi a Pettus muchísimo, a Del Pettus casi más que a Marte Mapu como segundo safety, entrando a la caja. Lo que os he dicho, ¿no?, entraba Wilson y liberaba a Jonathan Jones como safety profundo. Vimos también muchísimo a Brendan Soler como linebacker extra. Ya os digo, no sé si pasó algo con Taki, no sé si simplemente quisieron que no jugara mucho o todo el partido. Toda la rotación de la segunda mitad empezó a ver por gente bastante random. Ya os digo, Jill Harris, vimos a Mapu en alguno de pase, vimos a Soler incluso que consigue un creo que consigue un sack, ¿no?, de los 9. El último cuarto creo que corrimos bastante bien. Cuando entra Gibson, consigue en yardas por acarreo, es el que mejor lo hace de todo el partido. Y ya os lo he dicho al principio, para mí es que no lo acabo de entender, sinceramente. Pero bueno, el Joe Sly, que podíamos hablar que estaba ahí, era el peor kicker el año pasado de la liga. Iba a competir con nuestro rookie del año pasado, drafteado en 4ª ronda. Y teníamos el miedo, o yo al menos tenía el miedo de sus errores de precisión. 4 field goals ayer, el extra point, y quitando, ya os digo, algún kick que lanzó mal, corto, por una penalización, la primera de ellas, ¿no?, que no acaba entrando en ventana y se queda corto y da la posibilidad de empezar en la yarda 40, que es una penalización bastante severa. Hay que tener cuidado con ella porque te dejan yarda 40 básicamente al equipo rival, pero muy bien, ¿no?, por esa parte. Volvimos a tener un retorno o 2 que creo que hay que echar un vistazo, aunque luego acabamos, digamos, controlando, ¿no?, el daño, pero volvemos a tener problemas, ¿no? Nosotros estamos produciendo, pero creo que también hay que controlar un poco toda la capacidad, ¿no?, de recibir también ese tipo de situaciones. Lo que os decía es ya en la segunda parte cuando vemos en las formaciones níquel y las formaciones dime a Mapu, Hawkins y Pettus juntos. En la primera mitad prácticamente fue Hawkins, simplemente por el tema de la formación base. Y luego lo que os he contado de Jill Harris, Brendan Soler, también de la segunda mitad. Creo que es todo más o menos lo que yo tenía aquí escrito. Así que nada, muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y nada, disfrutar de esta victoria. A mí
me deja un poco todavía, o sea, contento evidentemente, quiero ganar siempre, me voy a la cama mucho más contento, pero es que vi un equipo tan deslavazado, con tantos problemas enfrente, que creo que tenemos que poner en contexto, ¿no? que esta situación, no sé si va a ser la general, ¿no? durante los próximos partidos, pero sí que hay cosas interesantes, sobre todo en el apartado defensivo, ¿no? Creo que Covington para mí es lo que ha hecho durante esta semana es de destacar, y ya no solo por el ataque lamentable de Chicago, sino por lo que vimos, ¿no? en defensa, las diferentes esquemas y qué bien ejecutadas estuvieran todas, ¿no? Vamos a ver si es una base sobre la que trabajar y sobre la que ir construyendo. Así que nada, aquí os lo dejo, espero que lo disfrutéis y ya os digo, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.